Y la verdad que lamento que estemos dando una discusión tan importante y que afecta no solamente a los más de 6 millones de jubilados y pensionados de nuestro país, sino que afecta en definitiva a todos los argentinos, porque como he dicho en reiteradas oportunidades, todos en algún momento vamos a pasar por el sistema previsional. Y creo que es una gran tristeza que estemos dando esta discusión, digamos, tan pocos. Yo no voy a acompañar esta fórmula que propone el Poder Ejecutivo porque claramente es un despojo para los jubilados y pensionados, presidente. El gobierno, como muchos de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, había dicho particularmente el presidente Fernández en sus promesas de campaña a los adultos mayores que él iba a ponerse del lado de los jubilados, que él iba a darle prioridad a los jubilados frente al sistema financiero, que iba a generar aumentos cuando pudiera llegar al gobierno. Y esto seguramente debe haber generado expectativas en algún sector de la población de adultos mayores. Pero ¿sabe qué? Esa expectativa duró muy poco, porque como los jubilados saben, una de las primeras medidas que tomó el presidente fue suspender la fórmula de movilidad jubilatoria que hubiera implicado para este año, un año muy duro, una recomposición de sus jubilaciones y no una pérdida evidente como la que tuvieron. Solo en el 2020, como lo dijo ya el diputado Cacase, los diputados perdieron de cobrar 100.000 millones de pesos, presidente, en uno de los más fenomenales ajustes que se han visto sobre los jubilados en la Argentina. Y que quede claro, me parece que va a quedar claro para todos, que no nos pueden decir que el ajuste lo van a hacer los poderosos ni los banqueros. El ajuste este año ni la política. Este año el ajuste se hizo sobre los jubilados, que perdieron entre 1.000 y 18.000 pesos según el monto que cobran, 1.000 en el caso de la jubilación mínima y 18.000 pesos en las jubilaciones más altas por mes. Y quiero decir que los que más perdieron, los jubilados de más altos ingresos, muchas veces son los que más años han aportado. Y acá estamos hablando de que la mayor parte de la pirámide jubilatoria está en jubilaciones que llegan a los 30.000 pesos. Y creo que claramente todos entendemos, más allá de las estadísticas, por ejemplo, de la canasta que elabora la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires para los adultos mayores, no pueden bajo ningún concepto esas jubilaciones y pensiones cubrir esas necesidades básicas de nuestros jubilados y pensionados. Esto es una vergüenza. Y si esto no es un robo, yo quiero saber qué es un robo. Este año ha sido muy duro para los jubilados y pensionados. Yo trabajo mucho, como muchos de ustedes saben, desde hace mucho tiempo con este sector. Es un sector que me ha conmovido desde que llevé adelante mi gestión en el PAMI y me permitió volver a recuperar parte de mi historia, porque en cada jubilado y pensionado pude recuperar mi relación con mis abuelos que me criaron. Y ellos me enseñaron mucho, presidente, mucho. Y este año los vi, esa gente que tiene mucha fuerza porque han sufrido las consecuencias de muchas crisis en la Argentina, crisis que, como ha dicho la diputada Los Penatos, son recurrentes y que usted imagínese, yo tengo 60 años y me contabilizo haber vivido por lo menos 6 crisis, usted imagínese una persona de 70, 80 años. Y ellos que han superado, que siempre tienen la resiliencia para hacer cosas por los otros, para trabajar para sus pares, para trabajar en conjunto en centros de jubilados o en distintas tareas y actividades, para hacer una acción porque generan una cantidad de trabajo, aportan a la sociedad mucho más
de lo que muchas veces se contabilizan en las cuentas de nuestro Producto Bruto. Son los que cuidan a los nietos, los que ayudan a los hijos, y eso tiene mucho valor. Yo también tengo un proyecto que justamente establece que haya estadísticas considerando, así como se consideran el rol y el aporte de la mujer, también que el INDEC considere el aporte de los adultos mayores. Y ojalá podamos aprobar todos estos proyectos para demostrarle a nuestros jubilados que este Congreso no solamente se ocupa de quitarles, sino también de considerarlos. Pero bueno, le decía, este año han sido muy duros porque esta pandemia no solamente los obligó a aislarse como a todos, sino también a vivir una situación de falta de contacto con sus familias, con sus seres queridos, a perder sus consultas médicas, que para ellos son centrales porque hacen al cuidado habitual de la salud, ¿no? No tenían consultas con los especialistas, por supuesto todo esto entendible dentro de la emergencia sanitaria que se vivía por la pandemia. Y esto ha traído un profundo deterioro sobre su salud y sobre su bienestar. El aislamiento les trajo depresión y a esto se sumó este brutal ajuste que se han hecho. Y yo me pregunto, ¿por qué tanto ensañamiento del gobierno con nuestros mayores? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una decisión que creo se está discutiendo, por ejemplo, esta fórmula acá escondida, medio a ver si la pasamos como el otro día pasó, que tras una discusión tan importante como el de la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado, bueno, dale que te daban aparte a distancia, la aprobación de esta fórmula. Y ahora queremos hacer lo mismo aquí en la Cámara de Diputados, discutir esto el 29, mientras la sociedad por ahí está pensando cómo cierra el año y también siguiendo un debate que es también muy importante para la sociedad argentina. Entonces, hoy estamos este 23 acá, en víspera de la Nochebuena, discutiendo un tema tan importante, muy pocos porque, bueno, tampoco en las pantallas, obviamente, los diputados por ahí no están todos presentes. La verdad es que durante las pocas reuniones técnicas que hubo, de 2 días, advertimos que en esta urgencia, ¿no?, las explicaciones técnicas que dieron tanto el titular del ANSES como el ministro de Trabajo han pasado más de consideraciones técnicas, digamos, yo creo que no han respondido la mayor parte de las preguntas que los diputados de Juntos por el Cambio, por ejemplo, hicieron en esa reunión, y nos proponían una cuestión de fe, ¿no?, porque nos hablaban de un programa económico que no conocemos, con variables que también ignoramos a futuro. Entonces, todo es una cuestión de fe. Hay que tener fe de que los jubilados van a ver mejoradas sus jubilaciones y pensiones. Y la verdad que como diputada de la Nación y como ciudadana, creo que nosotros tengamos que votar una ley por una cuestión de fe y que un funcionario no pueda dar una explicación sobre la propuesta, la medida propuesta, sin poder explicarla, ¿no? Por ejemplo, la fórmula que ha quedado sumamente oscura, Pastori hasta pidió, presidente, no sé si hoy usted recibió ese material o ha podido conseguirlo, si nos podía dar precisiones de cómo se iban a homogeneizar las bases tributarias. Creo que todavía eso no lo tenemos en claro, pero lo peor, presidente, creo que no lo tienen en claro ni siquiera los funcionarios que han elaborado esta fórmula. Y quiero decirle una cosa, presidente, como muchos de mis colegas, nosotros estamos acá discutiendo esto, no tiramos piedras, no tratamos de interrumpir las reuniones, estamos dando una discusión democrática que creemos que es muy importante dar, con la participación, lamentablemente no hubo de jubilados, como sí hubo la vez pasada de la fórmula del 2017, porque yo recuerdo, la Espina puede corregirme, pero que se invitó a jubilados, a instancia incluso de varias fuerzas políticas que no éramos nosotros. Así que lamento que esto no se haya incluido en las reuniones de estas 2 comisiones. La verdad es que vamos a dar un debate en pocas horas más.
no voy a acompañar porque la fórmula actual, la del año 2017 estoy hablando, garantiza que los jubilados mantienen siempre el nivel de compra, que es lo que le interesa al jubilado. Al jubilado no le interesan las promesas de un posible mejor, le interesa saber que al mes siguiente o al otro va a poder vivir de la misma forma, que le va a alcanzar la plata que cobra para comprar más o menos lo mismo, comprar los mismos medicamentos y más o menos estar y mantener su nivel de vida. Esto es lo que le interesa al jubilado. No le interesa pensar de que quizás en 2, 3, 5 años haya la promesa de recomponer una fórmula que no sabemos alguna vez si se va a dar. No los protege de la inflación, y esto creo que es clave. De los informes de la Comisión Bicameral, yo participé de algunos, pero después pude ver, gracias, presidente, porque usted nos mandó toda la discusión que se habían dado y todas las intervenciones. Lo que queda claro es que la mayor parte de las fórmulas del mundo, más del 80%, toman alguna variable que tiene que ver con salarios o inflación, y no esta cosa rebuscada que tiene la fórmula, que tenía la fórmula del 2008 y que vuelve acá, la fórmula vudú, ¿no?, que vuelve acá a tratar de imponerse. Y ¿sabe qué me preocupa? Porque ya lo vimos cuando fue el informe que analizó el presupuesto, la Comisión de Presupuesto, vimos que ya había una pérdida del 1% respecto de el aumento que se pensaba que se está establecido por el presupuesto a los jubilados con relación a la inflación que esperable, que espera el Ejecutivo. Ahora, yo tengo una mala noticia peor, porque lo que el Ejecutivo espera es una inflación mucho menor de la que están hoy fijando las principales consultoras del país para el año que viene, que es del 50%. Entonces, estamos hablando del 32 contra el 50. ¿Cuánto es la pérdida? ¿Por qué no ponen una cláusula de que si la inflación resulta ser mayor, los jubilados no puedan verse perjudicados con esta nueva fórmula? Es que ustedes están convencidos de que tienen que seguir haciendo ese ajuste sobre los jubilados como lo hicieron este año. La fórmula no aporta previsibilidad, como lo han dicho otros diputados, y este es el objetivo central de la movilidad. Es, insisto, mantener el nivel de vida a largo plazo, lo ha dicho la Corte. La fórmula que nos proponen es volátil. En estas crisis que vivía la Argentina y que la diputada Ospenato muy bien explicó, y que yo siempre utilizo el mismo ciclo, que lo mismo que ella dijo, nosotros tenemos como un círculo de crecimiento por 5, 6, 7 años, luego una caída, y luego otra vez un proceso de crecimiento, pero siempre empezamos de más abajo, y esto va a perjudicar, esta fórmula van a perjudicar claramente a los jubilados. Los jubilados pierden porque no se considera un trimestre, y esto es claro, podrán decir que la fórmula del 2017, y nosotros muchos la criticamos por eso también, no lo consideraba, pero la fórmula del 2017 lo hubiera recuperado en el tiempo, eso que perdió, se hubiera calzado, si no se hubiera suspendido. Entonces, creo que claramente acá hay un robo del aumento de un trimestre, y esto es mucho dinero para los jubilados. Por último, creo que va a judicializar nuevamente el sistema. Nosotros lo sabemos porque dimos muchas veces esa batalla cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había decidido no pagarle a los jubilados que habían ganado juicios, muchos murieron, 70.000 murieron, y los jubilados no podemos obligar a los jubilados a que para ejercer sus derechos deban esperar 10 años para cobrar lo que le corresponde. Eso no es de buenas personas, colegas. Entonces, no volvamos a judicializar el sistema que tuvo como consecuencias la pérdida de muchas vidas que no pudieron ejercer su derecho. Y por último, nosotros nos tuvimos que hacer cargo de pagar a 1.400.000 jubilados que habían quedado
y que vieron mejoradas sus jubilaciones y pensiones, que cambió todo el esquema de pirámide jubilatoria, bajando la cantidad de jubilados que estaban en la mínima y pasando a las otras escalas. Es decir, reconociendo lo que se aportó, lo que se trabajó, lo que es un derecho, lo que por ley es un derecho. Yo, para terminar, presidente, quiero decirle que estoy sorprendida, porque acá escucho, estamos hablando creo que de la movilidad jubilatoria, del aumento de los jubilados, y después escucho las tarifas, los medicamentos, el PAMI. Yo lo que quiero decirles es que estamos discutiendo la movilidad jubilatoria, que el congelamiento de tarifas es un tema de un tiempo, porque nadie puede decir que las tarifas pueden estar congeladas por siempre. Y también darles una noticia, digamos, en el gobierno del presidente Macri había tarifa social para los jubilados y los jubilados la tenían. Entonces creo que esto también debe revelarse. Por otra parte, la verdad es que se habla de los medicamentos gratuitos. Ahora hay 175. ¿Saben qué? En el gobierno de Cambiemos había 500. Y todos aquellos que cobraban hasta un monto que era 2 jubilaciones mínimas y hacía el trámite correspondiente, lo podían cobrar. Era una resolución que hice yo en el PAMI cuando fui directora, la resolución 337, por el cual los jubilados empezaron a recibir medicamentos gratuitos que no recibían. Y es una resolución muy buena porque ayuda a muchos a poder tener ese beneficio. Y el PAMI tiene problemas, muchas veces esa falta de consulta que yo le hablaba, que no tenían el especialista, los jubilados terminan pagándola de su bolsillo porque el PAMI no les da la prestación. El PAMI tiene cortado no solamente problemas con anestesistas, sino también con diálisis, por ejemplo, no se inscriben nuevos pacientes de diálisis y estos son prestaciones que son centrales de uso para los jubilados. Yo la verdad que me parece que lo que tenemos que discutir en serio no son parches al sistema jubilatorio, un parche más de los tantos que hemos puesto. Tenemos que discutir en serio un sistema sustentable que, como bien decía el diputado Queclas, sea algo serio. Lamentablemente, Cambiemos tampoco pudo dar esa discusión, a pesar de que la ley de reparación histórica estableció que este año el Congreso debería tener la propuesta de un grupo de especialistas, senadores, diputados y, por supuesto, funcionarios para cambiar el sistema. No lo tenemos. Lo que tenemos es un nuevo parche y un nuevo retroceso para los jubilados. Y eso es lo que no queremos. Por todas estas razones, no he acompañado el dictamen de mayoría. Gracias, presidente.